Días de nuevo. Gracias a todos por estar aquí. Bienvenido mi hermano Dani, mi hermana Rosa, bienvenidos. Gracias por estar aquí entre nosotros. Su hermana Dora también, bienvenida. Lindsay, gracias por estar con nosotros. Yo sé que no se van a recordar, 28 de septiembre del 2019, para ser exactos, cuando iniciaba la iglesia, tenía pocos meses de abierta, hablamos del sufrimiento. Y ahora vamos a estar hablando del sufrimiento otra vez, porque es necesario. Estamos pasando un tiempo difícil, ¿verdad? Y yo no sé si ustedes se dieron cuenta, ¿verdad? La cantidad de hermanos que están enfermos o que están adoloridos. Muchos de los que estamos aquí, ¿verdad? Todavía estamos en recuperación o estamos pasando algún dolor. Y entonces, ¿verdad? De repente nos preguntamos, y esta es cosa de que he escuchado esta pregunta: ¿será que el Señor no está escuchando nuestras oraciones? ¿Será que el Señor me está ignorando? ¿Será que el Señor no quiere, ¿verdad?, hacer algo en favor mío? Y de repente tenemos toda esta incertidumbre y tenemos todas estas dudas y todas estas preguntas. Nosotros seguimos orando por todos, esperando en la voluntad del Señor, ¿verdad? Como dice mi esposa, cuando algunos caen en la iglesia, el resto los levantamos en oración, ¿verdad? Como les digo, hay hasta pérdidas materiales y personales en este momento. Eso agregado a la injusticia, a los problemas sociales y políticos, a los problemas económicos, parece que nos está lloviendo sobre mojado. Y hay una parte donde Pablo habla una situación muy similar. Y fíjese que cuando yo hablé del dolor allá en septiembre del 2019, lo vimos desde una perspectiva diferente. Estábamos en la segunda de Corintios 1 y la segunda de Corintios 4. Y, ¿verdad?, yo sé que no se van a recordar de todo el detalle de lo que hablamos, pero sé que al decirles la ilustración de ese día se van a recordar. Hablamos de una señora que, siendo cristiana, ella vivía cerca de Chesapeake Bay y tenía costumbre de ir a nadar con amigas y con familiares. Se fue en su caballo y en una de esas se tiró y, cayendo de cabeza en el agua, había una roca y se golpeó la cabeza y se quebró el cuello. Quedó cuadraplégica. Eso quiere decir inmóvil de la nuca, del cuello hacia abajo. Y entonces una situación muy difícil, porque ella decía: yo creo en Dios, yo soy hija de Dios, ¿cómo es posible? Muchas gracias. ¿Cómo es posible de que el Señor no me haya librado de esto? ¿Cómo es posible de que el Señor lo haya permitido? Porque ustedes saben que todo sucede con la autorización del Señor. ¿Cómo es posible que no me lo quita? O sea, si me lo permitió pasar por una razón, por otra, pero ahora esto es una cosa permanente que no me puedo deshacer de ella. Y entonces la oración de ella era constantemente: cambia mis circunstancias. Y hermanos, esa es muchas veces nuestra oración: cambia mis circunstancias, cambia mis circunstancias, cambia mis circunstancias. Y muchas veces, hermano, lo que estaba diciendo ahora nuestro hermano Pablo, las circunstancias no van a cambiar. No van a cambiar. Las circunstancias que tenemos, las enfermedades que tenemos, los problemas algunos que tenemos, han llegado para quedarse. El otro día estábamos hablando con mi hermano Ricardo y esto es una cosa que nos va a pasar a todos, los que estamos en los ENTA, ¿verdad? 30, 40, 50. Comenzamos, ¿verdad?, con un problemita en la rodilla, después un problemita en la espalda, y después la cuestión es de que ya tenemos 4 o 5 problemas y se van agravando, ¿verdad? Conforme pasa la edad, parece que vamos desmejorando en la salud. Y estas limitantes e incomodidades son cosas con las que vamos a tener que vivir. Porque no se van a ir, hermano. Si acaso van a empeorar.
Hay también enfermedades terminales. Hay gente que se les informa de que ahora, ¿verdad?, en algún momento van a llegar a perder la vida por una enfermedad. Y no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, ¿verdad? Hay enfermedades que son malignas y hay mucha gente que batalla con eso. Muchísimas personas. Tenemos en la congregación hermanos que tienen familiares batallando con eso, ¿verdad? Nuestra hermana Berenice, ¿verdad? También hay sufrimiento por relaciones que no pueden romperse. Por ejemplo, nosotros no escogemos la familia. Podemos escoger la esposa, pero la familia no la podemos escoger. Donde nosotros nacimos, esa es nuestra familia. Y hay familias que los caracteres son tan diferentes que no parecen hermanos. Nada menos esta semana estaba leyendo de 2 hermanos que le están exigiendo al gobierno del lugar donde viven que saquen del trabajo a su hermano que es empleado de gobierno, porque están en desacuerdo en la óptica política de su hermano. Imagínense, 2 hermanos abogando porque le hagan daño a su propio hermano. Y esa es una relación que no se puede deshacer, siguen siendo hermanos toda la vida. No va a cambiar eso, no va a cambiar. Es una cosa permanente. Y esto es terrible mencionarlo, pero hay personas que tienen hijos con preferencias sexuales que no son de acuerdo a lo que el Señor ha establecido. Y muy seguramente estas personas no van a cambiar. Podemos presentarle al Señor, ¿verdad? Pero es decisión de cada quien. Cada quien decide, ¿verdad?, estas cosas. Y posiblemente no cambie nunca esta persona. Y sigue siendo su hijo para toda la vida, o su hija para toda la vida. Otros se odian por cuestiones de carácter. Ustedes ven que lo que nos une a veces es lo que nos causa problemas. 2 iguales no se casan. Regularmente nos casamos a alguien que es un poco pasivo, ¿verdad?, con alguien que no es pasivo. Ese es el caso de mi esposa y yo, el pasivo soy yo. Y entonces, fíjese, sucede de que eso en algún momento, lo que nos unió, viene a ser causa de pleitos, de problemas. Y uno de los 2 debería de cambiar, pero a veces hasta en el Señor no cambian, ¿verdad? Seguimos siendo los mismos. Y ahora tenemos otros sufrimientos agregados, robos, injusticia, bullying, ¿verdad? Ahora estamos muy conocedores de lo que el bullying puede hacer. Hay tantas cosas que la gente hace que nosotros no podemos controlarlas. No podemos controlar lo que hace la gente, mucho menos la gente que no conoce a Dios. No podemos controlarlo. Tenemos que esforzarnos, o estamos forzados a soportar esas circunstancias permanentemente. Fíjese, hay sufrimiento por la injusticia racial. Fíjese que el otro día en mi trabajo fui donde una señora amiga mía a dejarle unos documentos, y cuando me abrió la puerta ella estaba bañada en lágrimas, toda la cara mojada de lágrimas, sudando y llorando al mismo tiempo. Los ojos hinchados, hinchadísimos. O sea, no acababa de comenzar a llorar, había estado llorando. Le digo, ¿y qué pasó? Una señora dulce, afroamericana, dulce. Y me dice, estoy encerrada en mi casa por este virus, no puedo salir. Y lo único que puedo hacer de repente es ver televisión. Y ahora ni siquiera puedo ver televisión porque cada vez que la enciendo, está alguien diciendo algo acerca de la gente de mi raza. ¿Por qué nos odian tanto? Yo no lo puedo comprender. Y no paraba de llorar. Dice, no puedo encender el radio, no puedo ver el periódico, no puedo ver las noticias, no puedo ver la televisión, porque alguien está hablando de nosotros. Hermanos, tenemos años de que sucedió la emancipación, tenemos años de que sucedió el cambio de leyes civiles y todavía estamos con el problema de la raza. Y parece ser que ha llegado para quedarse, como que es una cosa que está viva y que no la podemos cambiar. Ahí está. Siglos con esta situación y no hemos podido lidiar con ella efectivamente. Ahora tenemos
el gran ecualizador, la muerte. No se puede cambiar. Tenemos familiares que han llegado a perder su vida. ¿Cómo cambiar eso? No lo podemos cambiar. La conclusión de aquel mensaje, fíjese, fue de que tenemos un Dios que sufrió. Nosotros no tenemos un Dios que no conoce el dolor. No tenemos un Dios que no conoce el sufrimiento. Tenemos un Dios que ganó nuestra salvación por medio del sufrimiento, que ganó nuestra libertad por medio de la muerte. Y entonces, si Él conoce, Él vino y vivió sufrimiento que tal vez nosotros nunca hemos pasado, de repente nosotros decimos, esta enfermedad, sí, pero nunca le han clavado un clavo en la mano. Entonces, el Señor conoce las enfermedades. El Señor conoce el dolor. El Señor vivió entre nosotros y padeció muchas más cosas que nosotros. Pero porque Él conoce nuestro dolor, el Señor puede consolar nuestro dolor. Y al ser nosotros consolados, ahora nos volvemos agentes de consolación. No sé si se han dado cuenta que cuando a usted se le ha muerto un hijo, usted es efectivo para consolar a otro que también ha perdido un hijo. ¿Por qué? Porque usted sabe ese dolor. Si usted ha perdido a su padre, usted puede consolar a alguien que ha perdido a su padre, porque usted conoce el dolor que esta persona está atravesando. El Señor Jesús atravesó todos los dolores y Él es efectivo, fuerte y poderoso para poder consolarnos, y nos volvemos entonces agentes de consolación. Fíjese qué poderoso eso. Hoy vamos a ver un aspecto diferente del dolor y del sufrimiento. No solamente somos agentes de consolación. Cuando nosotros sufrimos, podemos reconocer a otro que sufre y podemos darle aliento. Pero hay muchas cosas que el dolor y el sufrimiento hacen. Muchas cosas. Ahora vamos a ver una más. Lo vamos a hacer después de poner este culto delante de nuestro Señor. Padre eterno, te doy gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí con mis hermanos. Bendito sea, Señor, porque en muchos lugares, Señor, nos van a ver. Este culto se transmite, Señor, los días miércoles. Y Padre, te pido, Señor, que el mensaje llegue a las personas y que ellos puedan ser confortados por tu palabra, que ellos puedan ser confortados por la experiencia bíblica, que ellos puedan reconocer que lo que han pasado todos los personajes de la Biblia, todas las personas, han sido cosas reales. Ha sido sufrimiento verdadero y fuerte. Y que esto nos deja una enseñanza para que nosotros podamos vivir nuestra vida delante de ti, para hacerte agradable, Señor. Permite, Señor, que seamos confortados en tu palabra el día de hoy, que podamos sentir tu presencia, tu poder, tu amor, y de que salgamos de aquí refrescados, Señor, sabiendo de que tenemos un Dios que está ahí para nosotros y que es poderoso para hacer muchas cosas a través del sufrimiento. El sufrimiento es necesario. El sufrimiento, Señor, necesitamos saberlo llevar. Te pido, Padre, que estés con nosotros en todo este servicio y de que las personas que nos miren, Señor, que si viven cerca, que en algún momento visiten esta tu iglesia y que los hagas parte de ella. Te doy gracias por todos los que han venido aquí, por los que están aquí a pesar de su dolor, por los que están aquí, Señor, para escucharte. Que bendiga su vida, Señor, y que estés con ellos en todo momento. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Pónganse de pie, vamos a leer la palabra del Señor. Les advierto de que vamos a leer mucho. Es un pasaje muy largo. No lo vamos a leer en inglés y en español como lo hacemos siempre, porque ahora inglés y español combinado esto es más largo. Pero fíjese, es necesario leerlo, porque si no, no van a comprender bien el mensaje. Necesito de que sepan el trasfondo de lo que está sucediendo. Entonces, vamos a leer la segunda de Corintios. Vamos a empezar en el capítulo 11, versículo 18, y vamos a leer hasta el 12:9. Todos al unísono, si ya lo encontraron. ¿Lo encontraron en sus Biblias? Díganme si ya lo tienen. Amén. Ok, vamos a leerlo. Está en pantalla también para que lo lean conmigo. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza,
si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia, el rey Aretas, guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Del tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca de sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bendito sea el Señor. Tomen asiento. Es la bendita palabra de Dios. Qué bendición. Se pueden dar cuenta que obviamente Pablo ya no está hablando de consolación aquí. Del 1 al 4, ¿verdad? Capítulo 1, capítulo 4 está hablando de consolación. Aquí ya no está hablando de consolación. Aquí el sufrimiento de Pablo nos está mostrando algo totalmente diferente.
Por lo cual deducimos de que el sufrimiento, con el sufrimiento y mediante el sufrimiento que el Señor permite, nosotros podemos lograr varias cosas. Para empezar a desempacar la enseñanza, quiero hablarles un poquito de Pablo, que es el personaje principal de la historia en este momento, ¿verdad? Cuando pensamos en Pablo, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? Piensen en Pablo por un minuto. Pablo, nosotros ahora lo vemos como un hombre respetable, ¿sí o no? Un apóstol, un hombre de Dios, un héroe de la fe, aunque no figura en Hebreos 11, ¿verdad? Un hombre que Dios lo ha puesto a hacer su trabajo frente a las iglesias, a fundar iglesias, ¿verdad? Un hombre ejemplar, un ejemplo a seguir, ¿sí o no? En eso pensamos. Pero fíjese, lo que está sucediendo aquí es algo muy diferente. En este momento, un grupo de hermanos estaba dudando de su palabra, estaba dudando de su autoridad, estaba dudando de su liderazgo, estaba dudando de su conocimiento. Estaban pensando que era inclusive un falso maestro. Imagínense. Es una barbaridad. Para nosotros nos parece una barbaridad, y a Pablo más. Especialmente porque los que le están hablando a él son sus hijos espirituales. Quiero que sepa de que Pablo fue quien fundó Corinto, la iglesia de Corinto. Entonces, ¿verdad? Es entristecedor lo que le está pasando a Pablo. Entonces Pablo, que usted no lo mira gloriarse de sus logros y de sus habilidades, de su descendencia, de su raza, de ser pueblo de Dios, de lo que Dios le ha dado, ni de sus experiencias. No lo ve hacer eso. Pero en este momento se mira contra la pared, se mira esquinado entre una piedra y un lugar duro. ¿Por qué? Porque esta gente está a punto de irse, de pervertirse y de alejarse del evangelio. Entonces Pablo comienza a decirles, ¿verdad? Él no quiere que se desvíen, y comienza a defenderse. Esta es una defensa. De hecho, toda la carta es una defensa, que nos deja enseñanza acerca del dolor, sí, pero toda la carta es una defensa. Ellos habían estado pensando mal de Pablo. Entonces Pablo viene y saca su hoja de vida, su currículum vitae, ¿verdad? Para mostrarles quién es él. Y comienza, fíjese, y lo que está diciendo Pablo, hermanos, prácticamente es, pongan atención quién soy yo. Miren lo que he logrado. Y como les digo, esta no es cuestión del carácter de Pablo, no es cosa que él hace, ¿verdad? Pero era necesario. Y comienza, fíjese, a partir de la 2 de Corintios 11:20, dice, y está comparando los dos tipos de personas. Dice, ¿cómo es posible que ustedes están tolerando a esta gente? ¿Cómo es posible que ustedes dejen que esta gente haga estas cosas con ustedes? Y prácticamente lo que Pablo está diciendo ahí es, yo no hago estas cosas. ¿Cómo es posible que ustedes duden de mí cuando yo no hago estas cosas, pero no dudan de ellos que les están haciendo estas cosas? Y Pablo está diciendo, está hablando de ellos, pero está diciendo también que él no lo hace. Dice, yo no los esclavizo, yo no los devoro. Lo que quiere decir con eso es que yo no estoy robándoles a ustedes, no estoy tratando de sacarles plata, no estoy tratando de abusar de ustedes. Yo, dice, no tomo de lo vuestro. Dice, yo no me enaltezco, ¿verdad? Y ahora pues se va a enaltecer un poco, pero regularmente es lo que quiere decir, yo no lo hago, y usted lo puede ver en todas las cartas de él. Él no se enaltece, él es un hombre humilde, pero aquí se ve forzado a enaltecerse, y él le dice, yo no me enaltezco. ¿Qué más dice? Yo no los ando golpeando. Parece ser que esta gente hasta los golpeaba. Quizás a alguno le salía con una enseñanza que había aprendido de Pablo y le daba un revés. Y Pablo dice, yo no he hecho esto de golpearlos a ustedes. Dice, ¿verdad? Qué barbaridad que ustedes están dejando hacer estas cosas por estas personas. Y luego comienza Pablo, fíjese, a decirle, ¿qué es lo que tiene esta gente que yo no tenga? Y comienza a hacer este comparativo. Y les dice, ¿es que acaso ustedes los siguen a ellos porque son hebreos? Sí, yo también soy hebreo. Lo están siguiendo porque son israelitas. Yo soy israelita. Lo están siguiendo, ¿por qué? ¿Por qué más? Dice,
porque son descendientes de Abraham. Yo más. Ministro de Cristo. Dice, yo soy ministro de Cristo. O sea, ¿por qué es lo que tienen ellos más que yo? Y fíjese, aquí viene lo importante. Y aquí viene lo pesado del pasaje. Que Pablo comienza a listar una serie de cosas que sí tiene más que ellos. Sí tiene más cosas que ellos. Pero no son títulos. No es conocimiento. No es experiencia espiritual. Sino que comienza a listar cosas. Dice, a mí, por la palabra de Dios, por el evangelio de Jesucristo, me han azotado. Dice, los judíos me han dado 195 azotes. También me han dado con varas. Comienza a decir todo lo que le han hecho. Dice, he naufragado 3 veces. Y otra vez me perdí en el mar, no sabía ni dónde estaba. Fíjese, dice, he estado en peligros en los caminos, dice, he estado en peligros con ladrones, he estado en peligro con los de mi nación, con los gentiles, en la ciudad, en el desierto, en los ríos, en el mar, falsos hermanos. También en trabajo abundante, he trabajado mucho, me he fatigado, dice Pablo, me he desvelado, he pasado hambre, he pasado sed, he pasado desnudez, ¿verdad? Y dice, además de eso, me preocupo por las iglesias, me preocupo por los enfermos, ¿verdad? Si alguien peca, yo me duelo por él, ¿verdad? Él dice que todas estas cosas, ¿verdad?, lo hacen un verdadero cristiano. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, fíjese, la prueba de que yo soy cristiano no es la descendencia correcta, no es hablar el idioma correcto, no es el nivel económico, no es todos los títulos que yo tengo, porque era bien educado. Él está diciendo, la prueba contundente de que soy un cristiano verdadero es que estoy dispuesto a aguantar cualquier cosa por el evangelio de Jesucristo. Ninguna de estas personas estaba dispuesto a sufrir de esa manera porque no eran verdaderos cristianos. Y eso nos habla a nosotros. Cuando nosotros estamos muy cómodos siendo cristianos, pensando que ser cristiano solo es bendición, solo es que Dios no nos va a poner ninguna prueba, solo es que Dios no nos va a traer ningún dolor, que ser cristiano es estar libre de cualquier problema que los demás que no creen en Cristo van a tener, estamos mal. El Señor va a traer sufrimiento. El Señor lo va a traer. Ser cristiano, dice Pablo, es pasar vergüenza. Ser cristiano es pasar necesidad. Ser cristiano es enfermarse. Ser cristiano es no aprovecharse de la gente cuando uno lo podría hacer. Eso está diciendo, por ahí dice, yo no los devoro. Yo no me aprovecho de ustedes. Lo puedo hacer y no lo hago. Inclusive antes de cuando comenzamos la lectura, antes del 11:18, ustedes van a ver que dice, yo agarro dinero de los de Macedonia. Los de Macedonia eran gente pobre, les está quitando a los pobres, y los de Corinto eran gente rica. Corinto había mucha ligereza con el pecado porque era un lugar de abundantes medios. Había plata ahí. Donde hay plata, la gente se desvía porque se da todos los gustos. Entonces él estaba agarrando dinero de los pobres para que los ricos no pensaran que le estaba presentando el evangelio con interés de sacarle dinero. Y Pablo dice, yo no me aprovecho de ustedes. Yo pongo de mi plata en vez de estarles pidiendo. Y saco de los pobres para venir aquí a traerles el evangelio, ¿verdad? Ser cristiano, está diciendo Pablo, es hacer lo que Dios me manda, aunque no sea popular. Es hacer lo que Dios quiere, aunque me duela y me cueste, ¿verdad? Es ser atacado, es ser maltratado, es arriesgar mi vida. ¿Verdad? Tenemos que entender que la vida de nosotros los cristianos es propiedad del Señor. El día que venimos a sus pies se la entregamos. Le entregamos la vida. Le entregamos la vida, es de Él. Y Él va a hacer lo que sea necesario para glorificarse y para llevar a cabo su plan. Nosotros somos los que Él va a utilizar. Y nos va a tocar aguantar muchas cosas. Muchas cosas. Cuando el cristiano pierde de vista la gloria de Dios y su plan, van a cambiar las circunstancias. Inclusive, como mencionó nuestro hermano Pablo ahora, siempre pensamos en Job. No hizo nada malo, pero el Señor iba a ser glorificado en lo que le sucedió a Job.
¿Será que se lo buscó Job? No se lo buscó de ninguna manera. Job era un hombre justo, que estaba bien delante de Dios. Y el Señor trajo eso a él para su gloria. ¿Cuánto hermano ha recibido consuelo a través del libro de Job? ¿Cuánto hermano? No hay ningún hermano en Cristo que no mencione a Job. Sabemos lo que él atravesó y sabemos que es un ejemplo para nosotros porque fue para la gloria de Dios. Él nunca maldijo a Dios. Sostuvo su dolor con honra. Un ejemplo para todos nosotros. Ser cristiano en nuestras circunstancias no va a ser que nos van a azotar, no vamos a naufragar, ¿verdad? No tenemos ni cerca el mar. Si naufraga porque se lo anda buscando, porque está como a 4 horas al mar. Pero fíjese, hermano, vamos a sufrir en otras circunstancias. Vamos a sufrir enfermedad. Nos va a encontrar la muerte de familiares. Eso de trabajar de sol a sol para traer el pan a nuestra familia. A veces hacer cosas que son muy difíciles de hacer, muy duras, en vez de aprovecharnos del sistema. Porque hay muchos que lo hacen. Sí pueden devorar el sistema. Se puede devorar el sistema. Se puede vivir del sistema. Se puede aprovechar. Pero no lo hacemos. Trabajamos duros y en diferentes cosas. ¿Por qué? Porque somos cristianos, porque sabemos que estamos dando ejemplo a las personas de lo que hace alguien que cree en el Señor. Trabajamos por nuestro pan. Trabajamos por nuestro pan. Eso de ir a evangelizar arriesgándonos a que alguien nos maltrate. Arriesgándonos a que nos digan cosas. Nos ha pasado, hemos ido con hermanos y nos han dicho cosas. Ha regresado algún hermano al lado mío y me dice, uy, me fue mal. ¿Verdad? Poner un pasaje bíblico en Facebook, eso parece de que no es sufrimiento, pero si pones un pasaje bíblico en Facebook en vez de poner una vulgaridad, te digo que ni nadie te da un like. Pero si pones un chiste, es el montón de gente que va a estar contenta con lo que estás poniendo. Y no le estoy diciendo que no pongan chistes, solamente de que, ¿verdad? Es impopular la palabra de Dios. Y a veces trae rechazo, trae aislamiento. Sí trae sufrimiento, porque nosotros somos seres sociales. Necesitamos estar relacionados con las personas. Necesitamos la comunidad. Entonces, cuando nadie nos hace caso, entonces recurrimos a hacerlo chistoso mejor, porque el Señor no es popular, ¿verdad? Cuando ha muerto un ser querido, en vez de quejarse, mostrar confianza diciendo, Señor, tú sabes lo que has hecho a través de esto. Algo vas a lograr. Tu propósito se va a lograr. Tú tienes un plan, ¿verdad? Tú eres todopoderoso, nada se escapa de tus manos. Eso de dar gracias en la calamidad, eso es lo que nos hace cristianos. Cuando te resistes con uña y colmillo a beber, a fumar, ¿verdad? A ser infiel, con colmillo y con uña, te resistes, ¿verdad? Estás haciendo lo que Dios quiere de ti. Qué rico es quedarse en la cama el domingo. ¿Sí o no? Qué rico es ver el culto en pijama. Los que están aquí, yo sé que han perdido sueño cuando han trabajado 6 días en la semana. Tienen estudios, tienen cosas. Los que están aquí son porque aman al Señor. Yo lo sé. Vienen unos arrastrándose del dolor y están aquí entre nosotros. Es porque aman al Señor. Pablo dice que los padecimientos que ha pasado lo ha hecho por amor del Evangelio. Debemos de cuestionarnos si nuestros padecimientos son por amor de Dios. ¿Sufres tus padecimientos dignamente? Necesitamos evaluar eso. Porque Pablo dice que todo lo que has sufrido es evidencia de quién es. ¿Cómo estás pasando tu dolor? ¿Lo estás sufriendo honrando al Señor? Pablo dice, yo soy cristiano porque he sufrido. No es cristiano porque ha orado. No es cristiano porque leyó la Biblia. No es cristiano porque va al seminario. No es cristiano porque hace devocionales. No es cristiano porque va a clase. No es cristiano ni siquiera por las experiencias espirituales maravillosas que él tuvo. Fíjese que no hay, creo, ningún hombre excepto Juan que haya tenido la experiencia que ha tenido Pablo. Fue hasta el tercer cielo.
En la presencia misma del Señor estuvo nuestro hermano Pablo. Y cuando lo dice, ni siquiera lo dice yo estuve ahí, no, que lo dice en tercera persona porque se quiere hacer el loco, se quiere hacer el que no es él. Su humildad no le permite gloriarse de eso. O sea, él está diciendo, mi espiritualidad de nada vale. No es eso lo que me hace cristiano. Yo soy cristiano porque trabajo en la iglesia, trabajo como no trabaja ninguno. Esta gente no está trabajando en la iglesia. Eso es lo que está diciendo. No se están esforzando. Yo soy cristiano porque sacrifico mi dinero, porque tengo una conducta que los otros pueden ver y venir a Cristo. Eso es lo que está diciendo. La prueba más contundente que yo tengo, dice Pablo, es que tengo un aguijón en la carne. Un enviado de Satanás que me abofetea. Fíjese que la palabra abofetear, curiosamente, que aparece aquí, es la misma palabra que está en Mateo y que se utiliza en el momento que al Señor Jesucristo lo están golpeando. O sea, Pablo está sufriendo una paliza de parte de Satanás. Y nosotros hemos visto esto. ¿Qué es lo que pasó con Job, como dijimos antes? Satanás lo pidió. A Pedro lo pidió Satanás. A los hombres de Dios Satanás los pide. Estás sufriendo dolor. Seguramente te ha pedido Satanás y el Señor lo ha permitido. ¿Tienes dolor? Tienes que sentirte honrado porque eres digno de ser probado. Eres digno de ser probado. Están probando tu fe. Están probando tu confianza en el Señor. Están probando tu amor, tu fidelidad. El sufrimiento de Pablo no se fue. Era permanente. ¿Cómo fue? Él no quería sufrir más. Pidió, rogó 3 veces al Señor. Quítame esto. Quítamelo. ¿Y qué le dijo el Señor? No te lo voy a quitar. Lo vas a tener permanentemente. Ahí va a estar. Y muchos de nuestros dolores son así. Van a estar permanentemente. Los vamos a tener todo el tiempo. No se van a ir. ¿Y sabe qué? El sufrimiento es prueba de que usted es cristiano. Es prueba de que usted es cristiano. Y lo va a sufrir simple y sencillamente porque esa es la voluntad de Dios. Y la manera como lleves el dolor va a venir a ser algo que atrae a otros a la fe. Va a servir de ejemplo a otros para poder llevar sus propias cargas. Va a cambiar tu manera de pensar y la actitud con que te sometes a la voluntad de Dios. Esto es el punto hoy. El punto de hoy no es consolación. El punto es qué tanto estás dispuesto a someterte a la voluntad de Dios. Porque esto es lo que eso es. Eso es lo que esto es. Te tenés que someter a la voluntad de Dios y eso pesa. La persona que no se quiere someter a la voluntad de Dios porque está pasando sufrimiento son los que se alejan de la fe, ¿verdad? Cuando uno no está dispuesto a sufrir en el amor de Dios, ¿qué es lo que dice uno? El Señor no existe. Hay gente que pasa una prueba y ya se alejan de la fe, se hacen ateos. ¿Por qué? Porque el Señor no existe, porque no le respondió. Pero es que es la voluntad de Dios muchas veces que nosotros tengamos esas cosas. Se ponen a pensar que el Señor no existe, que el Señor no los escucha, que los está ignorando, que Él está muy cómodo en su trono y entonces como Él está bien, entonces no le importa lo que estamos pasando los que estamos aquí abajo. Nunca pienses que al Señor no le importa lo que estás atravesando. Nunca pienses eso. Nunca pienses que el Señor no existe. El Señor es tan real como la mano con que te tocas la cara. Pero debes comprender también que el Señor es soberano. El Señor es soberano. Las cosas que nos hacen sufrir son necesarias, no solo para aprender a consolar a otros, sino que también para aprender a someternos a su santa voluntad. La voluntad del Señor es la voluntad del Señor, no la podemos cambiar. Debemos de saber de que el Señor nos conforta en nuestro sufrimiento, pero que muchas veces el sufrimiento no se va a ir, pero que el único motivo del Señor es su gloria y también nuestro beneficio.
Porque ese dolor nos va a ayudar a muchas cosas que no podemos lograr sin él. ¿Qué es lo que sucede cuando una mujer encinta va a dar a luz? Sufre tremendo dolor. Mi esposa me ha contado, nosotros los hombres no podemos imaginarnos. Nosotros los hombres nos pinchamos un dedo y lloramos. Pero las mujeres pasan este dolor tremendo que es tener hijos. Es un dolor bravo, según me dice ella. No hay nada que se compare a ese dolor, me dice mi esposa. Pero pasando el dolor del parto, viene esa alegría de ver al hijo recién nacido. Para que en nosotros haya una actitud diferente, para que en nosotros haya progreso espiritual, debe de haber dolor. Después del dolor viene entonces lo que nosotros vamos a lograr del Señor. ¿Lo vamos a lograr siempre aquí? No siempre. A veces va a ser allá. No lo vamos a ver aquí. No lo vamos a ver. Tenemos que estar dispuestos a la voluntad, a someternos a la voluntad del Señor. La próxima semana vamos a ver de nuevo este mismo pasaje. Estén listos para leer mucho otra vez. Pero vamos a ver un aspecto completamente diferente de lo que el Señor hace a través del sufrimiento. Vamos a orar. Padre eterno, te doy gracias, Señor, por todo el amor que nos muestras a través del sufrimiento. Es muy difícil, Padre, para quien está sufriendo darte gracias. Yo recuerdo, Señor, cuando estuve muy enfermo hace un mes, que hubo un momento que sentí que iba a morir. Y la oración es: Señor, quítame esto. Y tu voluntad fue quitarlo. Pero hay algunas cosas que son permanentes y que es tu voluntad que estén ahí. Yo tengo dolores que están ahí todo el tiempo. Muchos de mis hermanos tienen dolores que están ahí todo el tiempo, enfermedades que no se van a ir, problemas que no se van a resolver. Te pido que les des consolación, pero también que les des la fuerza y la entereza para poderse mantener firmes, para que se puedan someter a tu voluntad, para que puedan comprender, Señor, que en todo esto tú resultarás glorificado y que tu plan, Señor, se va a cumplir a pesar de. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad de ser miembros de tu iglesia. Te damos gracias, Señor, porque nos has salvado y porque sabemos que el dolor que atravesamos no es permanente porque estamos en ti. En algún momento nuestras lágrimas serán enjugadas y el dolor no será más. Tenemos la esperanza, Señor, de estar un día junto a ti y que todo esto haya pasado. Cuerpo glorificado, Señor, cuando las cosas hayan terminado. Esa es la diferencia de ser cristiano. Tenemos esperanza. Bendito sea, Señor, por todo lo que haces, por lo que has hecho y por lo que harás. En nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Amén.